Buenas noches, Dios te bendiga, que la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Esta noche en Sinaí Estudio tenemos un invitado muy especial y nuestro hermano Eliezer Agramonte. Mi hermano Eliezer, Dios te bendiga. Dios le bendiga más. Espero que todos estén bien. Cada uno que vaya a escuchar esta predicación, que pueda ser bendecido de una manera especial. Amén, amén. Es un placer poder tenerte, mi hermano Eliezer, ya que hemos escuchado un poquito de tu testimonio y lo que Dios ha hecho en tu vida. Ha sido muy especial lo que Dios ha hecho. Y sobre todo le damos gracias al Señor por tenerte con Amén. nosotros en esta noche y poder compartir con nosotros la palabra del Señor. Eliezer, ¿qué tienes para nosotros esta noche? Una palabra de vida, de restauración. Una palabra que confronta, pero a la vez restaura el alma. Amén, amén. Así es, mi hermano. Y sobre todo, la palabra del Señor es la que nos da la vida, porque Amén. en ella es que está la vida. Y sobre todo nos enseña cuál es el camino que debemos de seguir y es el camino de Jesús. Gloria Eliezer, a con Jesús. todos nosotros te dejamos a ti este espacio que es tuyo y bienvenido a la familia de Sinaí Estudio TV. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Vamos a tener una lectura en el libro de Romanos, en su capítulo 7. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracia doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. 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 Esta es una palabra que nos confronta. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo, que en el capítulo, en el capítulo anterior nos habla que está muerto al pecado, y luego en el capítulo siguiente nos habla que está viviendo del Espíritu, nos está dejando claro que hay un pecado que mora en él. Ese pecado, como dice Martín Lutero en uno de sus libros, que el viejo hombre, he aquí el viejo hombre siempre está sentado a mi alrededor esperando una brecha para tomar posesión de mí nuevamente. Por eso que como cristianos tenemos que tener una vida plena en Jesucristo, una vida con legalidad en lo espiritual, para cuando nosotros podamos testificar de lo que vivimos en Cristo, el infierno y los demonios nos respeten, porque nosotros no podemos reprender algo de lo que somos partícipes. Así es. Así es, Eliezer, y sobre todo el pecado es el que lleva a la condenación. Y Pablo nos enseña que tenemos que vivir en el Espíritu. Amén. Vivir plenamente buscando la presencia del Señor, plenamente buscando a Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Gloria a Jesús. El pecado nos separa de Dios. Y nosotros tenemos que demostrar, o mejor dicho, vivir nuestra vida. Yo soy de los que digo una cosa, es que el Evangelio para mí no es una religión, sino un estilo de vida. Claro que es un estilo de vida, mi hermano. Pues podemos ver en la Biblia un hombre moderno, o más bien un modelo de hombre, no tanto moderno. Es un Juan el Bautista, que él clamaba en el desierto. Él clamaba a gran voz en el desierto. Pero llegó un momento que ese clamor le llevó a conocer la manifestación de Dios. La manifestación de Dios. Y cuando llegó un momento determinado que él tuvo que perder la cabeza por Jesús, en este tiempo hay personas que dicen ser, que están clamando por Jesús, pero cuando llega la hora de perder la cabeza no tienen la capacidad, salen corriendo. Entonces, ¿dónde está la intimidad con el Dios que restaura, con el Dios que da vida, con el Dios que cambia nombre? Porque todos saben que mi testimonio, Dios cambia tanto los nombres, que antes me decían que el Anerci, que el homosexual, pero ya me paran y me dicen profeta, evangelista.
Entonces Dios cambia los nombres, Dios cambia la esencia. Entonces cuando llegamos a Cristo, que Él cambia la esencia, que Él cambia el potencial, no perdemos la esencia como el café. El café es tan mentiroso que donde quiera que está el café, sale su esencia y dicen, ahí están colando café. Pues así somos nosotros. Nuestra esencia sale por encima de por encima. Así es, Eliezer. Y sobre todo, Eliezer, vemos la transformación que Dios ha hecho en tu vida. El cambio que Dios ha hecho, por eso Dios cambia nombre. Como decías, antes tenías un nombre diferente, como la gente te llamaba, como el mundo te llamaba. Sí. Ahora todo el mundo te llama siervo de Cristo, te llama evangelista, adorador, o profeta del Señor, amén, ministro del Señor. Y sobre todo vemos la misericordia de Dios, de la manera como Dios se manifiesta por aquellos que aman. Así es, mi hermano. Es algo muy llamativo cuando yo cantaba en las tarimas y todo el mundo decía todo el mundo haciendo bulla, la Nelcy. Y yo le decía, Señor, ¿y por qué tú permitiste que yo llegara a todas esas tarimas? Que ese nivel de audiencia me alcanzaran a ver. Y el Espíritu Santo me hizo saber, es que Satanás fue tu promotor. Para ver la gloria que se iba a manifestar en ti, el nivel de gracia, la abundancia de mi misericordia, porque Cristo cambia, Cristo transforma. Pero hay un problema que radica en muchos cristianos, que es que a la hora que ven un homosexual, no, de que ahí está el diablo. No, llega un momento que el homosexual no quiere ser así, que quiere una palabra de aliento que lo confronte y lo restaure. Entonces, a ningún homosexual tú le puedes hablar de Sodoma y Gomorra, porque se sabe en ese capítulo completo. Desde que tú le dices Sodoma y Gomorra, le está hablando, mira, el homosexualismo es del diablo. Sí lo saben, ellos lo saben, pero necesitan una palabra que diga, mira, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Amén. Eliezer, y sobre todo, mira, algo que me recordaste de algo, conozco una persona, gloria a Dios, que es homosexual. Y esa persona, cada vez que yo la veo en la calle, yo me detengo a saludar a esa persona. Me detengo, le digo Dios te bendiga. Y muchas veces me he acercado y le he dicho, mira, yo pronto te voy a ver predicando el evangelio del Señor. Y le he dicho, mira, yo voy a ver la mano de Dios manifestarse sobre tu vida porque yo sé que Dios te va a usar poderosamente. ¿Y sabes qué me dijo la persona? Me dice la persona, yo te admiro. Y yo le decía, ¿por qué tú me admiras? Porque tú eres la única persona de todos los cristianos que te acercas a mí a decirme que Cristo me va a usar, a decirme que el Señor me va a transformar y que me va a saber predicando la palabra del Señor. Santo, yo le dije, es que no sale de mí, lo que pasa es que el Señor tiene un propósito contigo, pero para Dios hacer el propósito, tú tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Era lo que le decía a la persona. Y me decía, tú tienes el verdadero amor de Cristo. Digo yo, no, es que lo que pasa es que el gozo que tengo yo, quiero traspasártelo a ti, que es el gozo del Señor, que me da la nueva fuerza, como tú dices, mi hermano. Gloria a Jesús. Eso tú estás profetizando. Vida sobre huesos secos. Es así. Cuando empezamos a ver las cosas que no son, como que ya son, hay un cambio. Entonces, yo digo, lleva la palabra, pero ¿por qué tienes que condenarle? ¿Por qué tienes que juzgarle? Si el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Cuando yo recuerdo que yo siempre pasaba por una iglesia y siempre tenía anhelo de entrar y buscar la palabra de Dios. Y yo le decía al Señor, Señor, pero es tu mismo pueblo que me está maltratando, que me está rechazando. Y llegó un momento, lo voy a testificar porque tengo toda la autoridad de testificarlo, que el mismo varón que me estaba condenando, criticando, fue el varón que me llamó de luego a las 12 de la noche y me dice, yo quiero verte. Yo le decía, ¿y por qué? Si tú me acabas de decir que el diablo me va a llevar, que yo estoy condenado a muerte. Y yo cedí a lo que él dijo y luego que tuvimos relaciones sexuales, yo le dije, Dios te vio. Entonces así hay muchas personas que ya llegan al evangelio y creen que son serafines, querubines, y no. Hay un pecado que mora, hay un pecado. Por eso es que siempre me preguntan, lo mismo cristiano, ¿cómo va la fe? ¿Está firme? Que tú no tienes, si tú tienes un Espíritu Santo, tu Espíritu Santo te hará, porque es el que da testimonio de nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué tienes que estar haciendo cuestionante donde tú tienes un Espíritu Santo que te guía y te habla y te reprende? Entonces, esto no es para cualquiera, esto es para valiente.
Esto Así es es. para valiente, porque las luchas para permanecer, el mismo Jesús dijo en un momento determinado, oren para que no entren en tentación. O sea, la tentación está ahí, pero si tú oras, tú no vas a entrar a la tentación, aunque esté al lado tuyo. ¿Por qué? Porque hay oración. Y el cristiano que no ora se muere, claramente. Entonces, no tiene una relación con Dios, no tiene una intimidad con Dios, no puede llamarse hijo de Dios, ni tampoco amigo de Dios. Entonces llega el momento para que no nos pase, ¿qué te puedo decir? Yo he llegado al momento que yo digo, Señor, pero ¿y por qué tú me utilizas así? Es que tú tienes un corazón agradable a mí, porque el mismo David pecó contra Dios, pero tenía un corazón agradable a Dios. Y yo siempre he dicho que de ese pecado, ahí salió Salomón. O sea, de tu pecado va a salir una bendición. O sea, Dios permite a veces que tú caigas. Es para ver quiénes son los que tienen esa visión de poder restaurarte, levantarte. Porque yo recuerdo en la Biblia, después que Jesús resucitó, Pedro se fue a pescar. Y él dijo, Simón Pedro. O sea, había parte de la esencia de Simón. O sea, había algo que Jesús tenía que quitarle en ese momento. Y así hay muchos cristianos que tienen su lingote escondido de pastores, de líderes. Entonces, ellos no te están viendo, pero Dios te está viendo. Entonces, hay que tener una vida íntegra ante los ojos de Dios para cuando tú vayas a reprender. Óyeme, nadie puede ir a un campo de batalla con una deuda pendiente. Así es. Así es. Mi hermano Eliezer, una pregunta. Cuando pasabas por la iglesia, pasabas por los lugares donde se Gloria predicaba a el Jesús. Evangelio del Señor, hemos escuchado de la manera como Dios te llamó. Ahora bien, cuando pasabas por la iglesia, ¿qué sentías cada vez que escuchabas la palabra? ¿Cómo decirte? Yo no quería saber de evangélico. Yo soy consciente y digo las cosas como son. Yo no quería saber de evangélico y mira que siempre me profetizaban y yo decía, pero... E incluso 2 días antes de convertirme, yo estaba tomando alcohol y oré y con mis ojos cerrados, yo vi una pastora literal como que tenía los ojos abiertos. Y yo fui donde esa pastora y ella oró y yo le dije, y ese día no pude estar con mi pareja, con la pareja que tenía en ese momento. Y yo le dije, esa pastora como que me hizo un guangua. Óyeme, yo le tomé odio, pero después comprendí cuando a las 3 de la madrugada fue una visitación del mismo Satanás, el Señor los reprenda. Me quería suicidar, pero yo le decía, Señor, yo quiero que tú hagas algo conmigo. Y yo sentí que fue algo que me arrebataron de las tinieblas. Y cuando yo sentí eso, yo tomé una autoridad como que era cristiano y comencé a reprender. Fue algo temeroso, algo muy poderoso. En fin, que las personas comenzaron a decirme, tú tienes deuda, tú tienes problemas, tú estás enfermo. ¿Por qué? Porque decidieron a alguien que no quería saber del evangelio, alguien que siempre le corría a los cristianos, ir a los cristianos y decirle, mira, yo quiero que ustedes oren por mí porque yo quiero ser cristiano. Entonces, eso fue algo temeroso, algo muy poderoso. Es algo que marcó mi vida. Entonces, yo no estoy aquí porque me llamó ningún cristiano, me llamó líder, me llamó concilio. A mí me llamó Cristo, el que cambia, el que transforma, el que restaura, el que saca del polvo. Ese fue el que a mí me llamó. Por eso yo le exhorto a cualquier homosexual, a cualquier lesbiana, drogadicta, prostituta, que el día que Dios le esté hablando, le digan, heme aquí, haz conmigo lo que quiera. ¿Por qué? Porque todo vamos a dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Amén, así es, mi hermano, así es. Y es poderoso lo que Dios hizo contigo, manito. Poderoso testimonio. Ver cómo Dios, tú tenías 2 días convertido, te fuiste a beber, fuiste a pesar, alguien vino, una sierva del Señor, oró por ti y Dios comenzó a transformar tu vida en las madrugadas. Eso fue algo poderoso. No era que estaba convertido, yo tenía ya el llamado. Entonces cuando yo iba a salir a tomar, yo la vi en mi visión, yo la vi en una visión. Entonces cuando llego a su casa, es una pastora que amo y respeto. Ella me dice, mira, tú tienes un llamado poderoso. Y yo decía, mi hermano, usted está loca porque yo estoy bebiendo y yo estoy preparando unos planes ahora con alguien, con unos hombres. Usted no me puede decir a mí que yo tengo un llamado de parte de Dios. Entonces ella oró por mí, yo le permití la oración, pero desde ese momento, cuando yo me acercaba a uno de los hombres,
yo comenzaba a vomitar y yo no entendía. Cada vez que yo me acercaba, que le ponía la mano, vomitaba, vomitaba. Y llegó un momento que yo le dije, mira, ya yo estoy bien, vamos. Y cada vez que me pegaba, vomitaba. Entonces Dios estaba trabajando. Que a veces creen. Muchos cristianos dicen que Dios no llega donde hay nada inmundo. No, cuando Él quiere establecer y limpiar algo, Él llega no a donde está lo inmundo, hasta el mismo infierno y saca para testificar de su gloria. Amén, amén, así es. Y sobre todo, Eliezer, lo importante de todo es de la manera y la misericordia de Dios que Dios ha tenido contigo. Wow, sí. Su La gracia me misericordia de sostiene. Dios. Me sostiene. Amén, amén, así es. Y ver, Eliezer, también lo que nos está especificando, la palabra, la pastora te dijo que tú ibas a ser un ministro del Señor. Sí. La Biblia dice que llame las cosas que no son como que si yo- fuesen. sí. Y hay cosas que quizás nosotros la llamamos y entendemos, no va a pasar. Claro que va a pasar. Claro. Va En a su pasar tiempo. en el momento que Dios decida, va a pasar. Así como decidió Dios que pase contigo, mi hermano. Es algo. Eso es bueno que tú lo toques, porque cada vez que yo salía de una actividad que cantaba, que ¿quién no me conocía como la Nelcy? Son muy pocas las personas que no me conocían. Yo llegaba de los campos, yo tenía hasta 3 fiestas en una noche y luego de esa que yo cantaba, yo salía a prostituirme, se puede decir, porque yo decía cuánto hay, entonces yo me iba porque yo siempre tenía un lema y era de que yo no voy a llegar a mi casa sin el jabón de mañana. Entonces yo trataba de, pero entre los mismos homosexuales, cuando yo llegaba me decían, ¿qué tú haces aquí? Si tú no pareces homosexual, tú no viste como mujer. Entonces ya había una esencia que Dios estaba transformando en mí. Había algo, porque incluso una semana antes de convertirme, yo estaba en una tienda y apareció alguien. O sea, el hombre perfecto que yo siempre oraba. Yo decía o sea, yo en mi ignorancia, yo le oraba a Dios y decía, yo quiero un hombre así, de esta manera. Y en ese momento, cuando yo decidí convertirme, ese hombre apareció. Y luego yo no entendía. Yo le di el acceso. Y cuando él llegaba a mi casa, la casa se llenaba de hormigas. Y yo decía, pero esto no es normal. Y mi tía se encariñó con él, mi tía le guardaba desayuno y que él me amaba. Pero siempre recuerdo un consejo que me dio una amiga, wow, que la quiero muchísimo. Me dijo, hombre nunca se enamora de hombre. Entonces eso me llegó a mi mente. Y cuando eso me llegó, yo le dije, mira, yo no puedo tenerte aquí en mi casa. Cuando me convierto, la persona que tenía confianza el domingo, que podía comer en mi casa, que estaba sentado, yo me convierto y cuando él va el martes, yo le digo, de aquí tú no vas a pasar porque yo tomo una decisión. Yo dije, no, yo soy siervo de Cristo. Y él me decía, no, yo quiero también ir a la iglesia contigo. No, tú me vas a servir de entretenimiento y yo no quiero entretenimiento. Yo decidí. Entonces, cuando una persona se convierte, hay algo que tenemos que tener claro. Tú te conviertes, tu espíritu se convierte a Cristo porque es parte de Él, pero tu carne no se arrepiente. Entonces yo le decía, no, tú no puedes ir conmigo a la iglesia. Muchas personas me decían, no, pero Dios puede hacer algo con él. Y yo, no, es que no, él tiene que ir a otra congregación. E incluso permanecer en el evangelio. Me ha costado amistades, me ha costado yo tener que hablar claro a familias, alejarme de personas que quiero humanamente, pero yo digo que nada no puedo hacer nada separado de Cristo. Entonces hay momentos que yo siento desmayar. Hay momentos que yo digo, Señor, ya esta toalla está llena de agua, yo no la voy a tirar. Exprímela, haz algo porque la cosa está dura, Señor. ¿Sabe lo que todo el mundo sabe que mi artista favorita era Mely Mel? Cuando Mely Mel venía aquí a Asua, su promotor siempre me llamaba, me decía, mira, nosotros vamos para Asua. Cuando llega un momento, yo vivía a 2 esquinas del Parque Central y Mely Mel está cantando y yo llego de la iglesia y el enemigo comienza a zarandearme y van muchas personas me escribiéndome y buscándome, que Mely Mel está ahí. Y yo, ahí en verdad es que tú demuestras el amor de Cristo, donde el enemigo te está ofreciendo de todo y tú no vas, tú no cedes. E incluso hay personas que aún hacen apuestas. Yo dije que ese dinero lo van a perder porque de aquí para el cielo. Amén, amén. Poderoso, poderoso. Mira, poderoso lo que Dios hace, mi hermano. Poderoso. Y sobre todo, mi hermano Eliezer, es que cuando tú reconoces que Cristo es tu Señor y Salvador, por más que te ofrezcan en el mundo, por más lo que el enemigo quiere ofrecerte, no va a Gloria a poder Jesús. llevarte.
Exacto. Porque el propósito que Dios tiene contigo es poderoso, lo que hemos Amén, escuchado. amén. Y que quiero aclarar algo, que las personas, tanto los psicólogos como en los centros educativos y muchas instituciones de aquí de Asua y del mundo, y Netflix, muchos canales y muchas plataformas han llevado como que el homosexualismo es algo normal. Lo están viendo como ya es parte de tu vida. E incluso ya en los muñequitos yo estoy viendo el homosexualismo manifestarse. Y no, yo personalmente defino el homosexualismo como el espíritu que quiere venir a destruir, a desviar el diseño establecido por Dios desde el principio. ¿Por qué? Porque el homosexualismo, ustedes buscan una foto de mi antes y después, mi rostro no se parece a este rostro. Porque yo decía, Señor, pero tú me has cambiado. Y cuando veo una foto de mi niñez, digo, no, tú no me has cambiado, tú me volviste a mi diseño original, porque el enemigo trató de desviar eso. Entonces, todos esos temas se deben tratar en todas las congregaciones, porque es lamentable ver personas que incluso están apoyando el homosexualismo para no hacer sentir a la persona y se están haciendo partícipe de ese pecado. Y como dije ahorita, todo el mundo tiene un lingote el cual va a tener que dar cuenta ante Dios. Entonces, muchas personas tienen homosexuales tapados dentro de sus congregaciones. ¿Para qué? Para tener sus iglesias llenas y muy despampanante. Y no es cantar bonito, no es hablar en lengua ni danzar. Porque eso, mira, yo algo que he entendido que es el mismo Satanás fue un ángel de luz. Y él sabe cómo se comporta, cuáles son las cualidades y cómo manifestarse como ángel de luz. Y hay que tener cuidado. A los pastores y líderes hay que tener cuidado con sus jóvenes. ¿Qué están viendo? ¿Qué están consumiendo? Ahora mismo, mis líderes pueden saber dónde yo estoy, dónde me muevo. ¿Por qué? Porque hay que rendir cuenta. Entonces, son desobedientes. Se van hasta predicar fuera, sin una cobertura. Y llegan desbaratados en las congregaciones. Llegan con una influencia. Y todo el mundo, pero es el tal, el evangelista tal. No, es que no quieren rendirle cuenta a sus pastores y a sus líderes. Hay que tener cuidado, que el homosexualismo se está camuflajeando. Y van con un personaje de víctima, de que, ay, que me maltratan, yo quiero cambiar. Pero van con una misión, que es a destruir a los adoradores y hijos de pastores. Hijos de pastores, son muchos los hijos de pastores que han ido a mi casa. Me dicen, manito, estoy batallando con esto. Pero cuando ellos van, ya el Espíritu Santo me hacen saber que tienen una lascivia, que tienen un espíritu de incubo y en mujeres con su cubo y el homosexualismo acabando con ellos. Pero ¿qué tuviste? Porque eso no llega por así. ¿Qué tuviste? ¿Qué tuviste? El hermanito que es homosexual, que está oculto, le hizo ver largo. Dije, mira, ella empieza. Porque el homosexual se viste, o sea, cuando necesita algo, se hace muy amigo, te demuestra una sinceridad, pero es con un objetivo cuando entra a las congregaciones. Entonces, no todo el mundo, ¿cómo decirte? No todo el mundo en este tiempo está dispuesto a ser radical con el pecado. Es mucho los llantos. Me ha costado ser cristiano. Esto no es color de rosa como lo pinta. Esto es porque el mismo Jesús dijo, este género no sale sin ayuno y sin oración. No, cuando yo me convertí, yo le dije, mira, ¿qué hacen los evangélicos? Ayuno, silicio. E incluso, cuando yo investigué qué significaba silicio, yo estaba buscando donde mi abuela ceniza. Y después me dijeron, no, porque eso no es así, ya eso era antes. Porque yo quería agradarle a Dios y quiero agradarle a Dios. Y yo tengo un carácter que muchas personas me dicen, pero yo respiro. Ah, pero usted es cristiano. La respiración fue Dios que la hizo. Entonces, yo como siervo de Jesucristo, hijo de Dios, puedo darme el placer, o sea, de yo disfrutar, de comer, de yo dormir, de bostezar, de yo saltar, porque fue Dios, yo soy hijo de Dios. Entonces, tú eres criatura de Dios, yo le digo, tú no eres hijo de Dios, todavía tú no tienes esa legalidad de tú discernir cosas que yo puedo ver y que tú no vas a poder ver. No, y es así, mi hermano Eliezer. Sobre todo, manito, lo importante de todo es que la gente tiene que entender una sola cosa. Y es que si confiesa a Cristo como su Salvador, ya tiene acceso a ser parte, o mejor dicho, tiene acceso a ser hijo.
y tocabas un punto. Y el punto que tocabas es la intimidad Ahorita. que debes de tener con Dios. Si usted no tiene intimidad con Dios, lamentablemente usted no conoce a Dios. De la manera que yo puedo decir conozco a Dios es cuando yo tengo intimidad con Dios, cuando en realidad me relaciono con Dios, cuando estoy atento a las cosas de Dios. Y eso es lo que tú has hecho, Eliezer. Tú has decidido separarte de las cosas que antes tú hacías y comenzaste a involucrarte en las cosas que sí te agradan, que son las cosas de Dios. Amén. Por eso es que Jesús decía, en los negocios de mi Padre me conviene Estar. estar. También una de las cosas a futuro, de los proyectos futuros que tenemos, disculpa que te interrumpa, estamos escribiendo un libro guiado por el Espíritu Santo llamado Arrebatado de las Tinieblas, donde se va a debatir, o sea, se va a detallar claramente cómo ese espíritu penetra y se camuflajea de cristiano. Porque una de las cosas que he aprendido en este camino es que no todo el que está en la iglesia hay evangélico, hay visitante, hay raro y hay creyente. O sea, cuando digo creyente, mucha gente que creen en Dios, pero no quieren ser evangélico. Saben que Dios bendice, que Dios multiplica los peces, pero no creen que Dios salva, que Dios transforma, que Dios cambia. Que están ahí con un espíritu de buzo buscando el pecado del otro porque saben que ellos todavía están condenados. O sea, en su pecado, están en su deleite. Entonces hay que tener cuidado. En este tiempo sí. Sí, mi hermano, hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, Eliezer, algo que me impactó de lo que decías es que llegó un momento donde tú querías, donde tu carne te llevaba a ceder gente que te escribían para poder estar contigo y cuando llegabas en el momento, tú vomitabas, no dejabas porque el propósito de Dios que Dios tiene contigo es tan poderoso que no permitía que esa gente te sacaran del propósito de Dios. Y mira, y hemos visto cómo Dios ha cambiado. Gloria a Jesús. A esa es Hemos la visto gloria. cómo Dios transforma. Porque Dios transforma. Amén. Dios cambia. Dios liberta. ¿Por qué? Porque todo aquel que es homosexual es atado. Es atado. Bueno, tú me corriges porque ya conoces más que yo acerca de esto. Es atado por el pecado. Es atado por la lascivia, es atado por querer cambiar su género, o mejor dicho, querer cambiar su identidad, Sí, porque pierde la identidad. exactamente. Está atado no solo al homosexualismo, sino al chisme, a la mentira, a la contienda, a la masturbación, que es uno de los temas que hoy en día está acabando. Que lo están viendo de que, no, que esto es normal en el ser humano y no. La masturbación es un pecado igual que robar, que matar, que mentir, porque el libro del Levítico no miente. Dice que todo aquel que destila semen se hace impuro a sí mismo ante la presencia de Dios. Entonces, ahora mismo hay muchos cristianos que han desvaluado el Viejo Testamento, que solo hablan de Moisés y que cómo Dios sacó al pueblo de Israel, pero se están haciendo énfasis en eso, pero se olvidan del libro del Levítico. No, que en Levítico hay muchas leyes, que en Levítico hay, pero es un libro poderoso. Es un libro que te confronta y te enseña a vivir agradable a Dios. Amén. 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 Así es, mi hermano. Así es. Eliezer, ¿qué le dices a la gente? ¿Qué debe hacer la gente? Que miren el modelo de Cristo, que busquen a Cristo siempre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sujetos a pasiones y debilidades como humanos, que siempre vamos a las iglesias buscando algo perfecto. No, la iglesia son un centro médico. Todo el que está ahí es buscando una salvación, está buscando algo que sanar, una sanidad interior, están buscando una vida eterna en Cristo Jesús. Están buscando un perdón porque hay una batalla continua. ¿Con qué? Con tu propia carne, porque vuelvo y repito, tu carne no se convierte, no se arrepiente, lo que se convierte es tu espíritu, pero tú tienes que someterla y presentar tus miembros y tus
a Cristo, y también los pensamientos cautivos, llevarlos bajo la obediencia de Cristo. Le exhorto a cada joven que está batallando con el homosexualismo y el lesbianismo que sí se puede. Solo tienen que confiar en Cristo y confiar en el poder del Espíritu Santo. Y se pueden acercar a mí, a escribirme. Si no pueden personalmente, pueden hacerlo a través de mis redes sociales, como muchas personas lo han hecho. ¿Para qué? Para que conozcan de esta libertad. Porque cuando tú no puedes salir a hablarle de cautividad a un cautivo, hay que hablarle de esa libertad, ese pleno gozo que Dios nos da. Amén, así es, Eliezer. Esa es la realidad, mi hermano. Mi hermano, y cuando llegabas a tu casa, después de todo esos shows que tú tenías, la fama que tenías, que el enemigo te había puesto, ser una de las personas más famosas aquí, llega a escuchar tu nombre, el nombre que tenía el enemigo para ti, pero gracias al Señor que tienes el nombre de Eliezer Agramonte, siervo de Jesucristo. Amén. Amén. Cuando llegabas a tu casa después de tu show, ¿qué sentías? Solo, cuando estabas solo. No, nadie, algo que yo digo en mi libro es que ningún pecador, mientras no conoce la verdad, mientras esa verdad no lo hace libre, no va a reconocer que está mal, porque va a defender su pecado, a defender su debilidad. Yo sí decía, mi mamá me enseñó a orar, yo decía, Señor, si en verdad tú existes, y si en verdad lo que hablan lengua, yo decía, porque yo no quería ser evangélico, están en la verdad, yo quiero ser como ellos, cámbiame. Pero me sentía vacío. Tenía dinero, tenía hasta 3 y 4 parejas. Era una persona promiscua. Y me sentía muy vacío. Llegaba a mi trabajo siempre. Pero Dios, todo eso Él me lo dijo. Me dijo, siempre te di una mente brillante para que no me pasara trabajo, para que no viviera en la miseria. Y Satanás me tenía viviendo en la miseria. ¿Por qué? Porque el simple hecho de tener dinero, de tener fama, no te hace una persona feliz. Y yo siempre lloraba. Y siempre intentaba suicidarme porque eso era uno de los propósitos del enemigo. E incluso, aún siendo cristiano, que muchos cristianos creen que la depresión no zarandea, que el suicidio no zarandea, sí, pero esos son momentos en el cual tú tienes que confiar en Cristo. Y así yo me sentía vacío, pero ahora yo tengo un gozo que la gente me dice, muchacho, pero tú no te cansas de reír. Y sobre todo el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y es lo importante, Eliezer. Y algo que me llama la atención es que cuando la gente está sumergida en el pecado, aparte de practicar el homosexualismo, también llegan las drogas. Sí. Llegan las drogas. ¿Llegaste a usar drogas? No, No llegaste a usar drogas. nada de eso. Nada de eso. Pero conocías personas que sí lo hacían. Claro, e incluso una noche estaba en una discoteca y ya se estaban haciendo unos planes con alguien que no era de aquí de Asua, porque esa persona estaba enviando cerveza a la mesa y en mi vaso me colocaron droga y yo no, y yo llamé a alguien, le dije, mira, venme a buscar, y esa persona me dijo, sal, que ya yo estoy aquí. Y ahí yo me di cuenta que me pusieron droga, no porque yo la consumí, sino me querían drogar para entregarme a esa persona. Sí, fue algo fuerte. Wow, wow. Y eso es lo que hace la calle. Eso es lo que hace el mundo. El mundo lo que hace es que te invita a los vicios. Y gracias al Señor que Dios con su misericordia y su amor te tiene Amén. aquí en este tiempo donde puedes dar testimonio acerca de la grandeza de Dios y que Jesucristo cambia. Transforma, es lo mejor. Una pregunta tiene nuestro hermano pastor juvenil Jason, que está aquí. Tiene una pregunta a mi hermano Eliezer. Más que una pregunta, Acérquese para acá, líder. yo Venga, quisiera, no, yo la voy a decir, si tú quieres luego entonces tú no hay problema. la repercutas allá. Okay. Es como más o menos como que Eliezer nos diera como precisamente a aquel cristiano que tiene de lejos lo que sería el drogadicto, al homosexual, porque siempre la mayoría de los cristianos lo miramos como de reojo. Entonces, ¿qué consejo le exhortarías en esta noche a aquel cristiano que mira de lejitos a aquella persona que es un ladrón, un drogadicto, un homosexual precisamente? Antes de contestar, voy a decir la pregunta que está haciendo nuestro hermano el líder, pastor juvenil Jason.
Jason preguntaba a la audiencia que nos sigue, ¿al qué cristiano, cuando al cristiano se le aleja a aquellas personas que son drogadictas, que son homosexuales, que son atracadores, ladrones, que no se le acerca, qué consejo le das a aquellas personas? Que se acerquen, que hagan la diferencia, porque el mismo Jesús veía a las personas que no estaban con él con ojos de misericordia y lo veían que eran ovejas sin pastor. Entonces se acerca, porque yo siempre le digo a los jóvenes que tú no sabes esa prostituta que está pasándote ahora mismo al frente. Ese borracho, ese alcohólico va a ser tu líder juvenil, va a ser el predicador que te va a dar una palabra de aliento el día de mañana. Entonces, que comience a ver las cosas que no son como que ya son. Por eso, cada vez que alguien yo tomo su número, yo comienzo a declarar de ese momento. Le pongo, por ejemplo, evangelista Juan Carlos, y todo el mundo dice, ¿cómo así evangelista? Si ese es un ladrón. Yo le doy apoyo, e incluso muchos homosexuales me han dicho cómo servirle a Cristo, porque no solo están en el homosexualismo, sino también están en la hechicería, en la brujería, que no es lo mismo, en la prostitución, y mujeres que han podido sentir la presencia de Dios a través de mí. Entonces yo le suelto a cada uno de esos hermanos, si se llaman ser evangélico de verdad, que se acerquen a esa persona, que le den pan al necesitado, porque son muchas las personas ahora mismo que necesitan no solo el pan espiritual, porque van y llevan la oración, pero manifiéstate que esa persona en ese momento tiene hambre también. Amén, amén. ¿Sabes que la palabra dice que por el oír viene el qué? La fe. La fe. Si nos acercamos, mañana vamos a ver aquellas personas que hacían cosas que no son debidas, o mejor dicho, atracadores, drogadictas, homosexuales, lesbianas, dar testimonio acerca de que Cristo cambia. Sí, exactamente. Vamos a ver el resultado de eso. Y una pregunta, Eliezer, a pesar de que te sentías vacío, que te sentías ya en un momento llegaste a sentir que hasta drogas nos acabas de contar que te daban, que intentaron darte. Aparte de todo eso, Eliezer, ¿no analizabas qué sería de tu vida sin Cristo? Como ya dije anteriormente, yo era la Nercy, entonces yo no tenía ningún plan de ser cristiano. Yo tenía plan de yo hacer video, de yo rapear, de yo decir, ¿cómo decirte? Llegar a los medios de comunicaciones y darme a conocer con controversia, como se está haciendo hoy en día. Amén, amén. Sobre todo le damos gracias al Señor ver lo que Dios ha hecho en la vida de mi hermano Eliezer Agramonte, que lo ha sacado de las tinieblas hacia la luz admirable que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Sobre todo le damos gracias al Señor porque yo sé que va a ser de gran bendición este poderoso testimonio que ha hablado en nuestras vidas en esta noche. Amén, amén. Mi hermano, ya para despedirnos, un mensaje a la gente, y si quieres orar por aquellas personas que necesitan a Cristo o aquellas personas que están enfermas en este momento, podemos orar también en unos minutos. Amén. Orar por aquellas personas que al ver este video puedan recibir sanidad en el nombre de Jesús. El mensaje que le quiero dejar es que apartado de Cristo, nada podemos hacer. Él es parte de nosotros. Y quiero que tomen esta reflexión. Es que en un momento determinado, un hombre vio a un zorro sin patas y un león le llevaba que comer. Y el hombre se quedó en ese lugar para que el Señor le llevara en ese momento todo lo que él necesitara. Y pasaron varios días. Y él le dice, Señor, pero tú no me traíste nada. Y el Señor le dijo, yo quería que tú copiaras lo del león, no lo del zorro. Así yo les solto a los cristianos que lleven el pan al necesitado, que lleven la medicina al enfermo y la oración de libertad al que está cautivo. Amén. Dios le bendiga. Amén. Vamos a orar por los enfermos y obviamente por los homosexuales, por todas esas personas que están dentro y fuera de las iglesias cautivos en ese pecado.
Y Amén. que los que están dentro de las iglesias, que reconozcan, porque si tú no reconoces, no vas a poder vencer. Así es, mi hermano. Vamos a orar y vamos a dejar a nuestro hermano Eliezer para que esté orando por aquellas personas que están enfermas en el Amén. nombre del Señor. Oramos al Señor. Padre, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque tú eres el gran yo soy. Tú eres el creador de todo, tú eres Alfa y Omega, Señor. Padre, porque tú eres el único que habita la eternidad, Señor. En esta hora venimos ante tu altar, Señor, presentándose estas vidas, Señor, que están enfermas, Señor. Padre, esas vidas que están, Dios mío, en las calles enfermas, Dios mío, tanto en los centros médicos, Señor, como en sus hogares, Dios. Padre, para que seas tú el que esté pasando tu mano todopoderosa, Señor, sobre ellos, porque tú eres el médico por excelencia, Dios. Padre, declaramos liberación a través de tu Santo Espíritu, Dios, a cada homosexual de esta ciudad y de este país. En tu nombre, Señor, empezamos a ver las cosas que no son como que ya son, Dios mío. Padre, que ayude a esas personas que están batallando con ese espíritu dentro de las congregaciones, Dios. Padre, que puedan reconocer que solo en ti hay una libertad, que solo en ti hay plenitud de gozo, Señor, que tú eres Alfa y Omega, Dios mío. Padre, y que entienda que tú vienes, que tu venida está cerca, Señor. Padre, gracias por ello, gracias por este momento, Dios mío. Gracias por este lugar, Dios mío. Yo bendigo en una manera especial a cada uno de los miembros de este proyecto, Dios. Y a todo aquel que está viendo y verá este video, Dios mío. Padre, que tú lo estés tocando y que entiendan y comprendan, Dios mío. Padre, que solo en ti hay libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. En el poderoso nombre de Jesús, amén, Amén y amén. En el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre aquellos que están enfermos, Señor. Amén. Que ellos puedan recibir sanidad en tu En nombre, el nombre Señor. de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y y amén. amén. Dios te bendiga. Para nosotros más que un honor poder compartir con nuestro hermano Eliezer Agramonte poderoso testimonio de que Cristo cambia, de que Cristo transforma. Así como Cristo Amén. transformó la vida de Eliezer, así Cristo puede transformar tu vida. Buenas noches, Dios te bendiga y que la paz del Señor sea sobre tu vida en Amén. el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Amén.